seguimos con el resto de los temas. Vamos a seguir en la línea de la Economía Internacional 1, de tratar de explicar el funcionamiento del comercio internacional, cuáles son sus causas, cómo se explica, cuáles son sus consecuencias. Y vamos a empezar a ahondar en conceptos o teorías algo más modernas que todo lo que hemos visto hasta ahora, que un poco tiene ya bastantes décadas, digamos así. Está basado en cosas más del pasado, los primeros autores y demás. Así que Cadenas Globales de Valores es una literatura bastante contemporánea de los últimos años, que intenta explicar el funcionamiento del comercio actual. Después le agregaremos en la segunda Economía Internacional el asunto financiero, que por ahora no nos vamos a meter. Pero bueno, vamos a empezar a ver eso, a ver cuestiones de política comercial, que algunas igual son antiguas, pero también muy actuales. Ese va a ser un poco el enfoque de esta segunda parte. Antes de que arranque Joaquín, que está por entrar, quería hacerle una devolución muy general de lo que fue el parcial, el primer parcial, un poco de las respuestas esperadas, como para que ustedes ya se vayan dando una idea de cómo venía la cosa. Y después seguimos con la clase. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta particular que no sea del contenido de las respuestas que ahora se los doy, pero sí del examen? ¿Ya los tienen corregidos, profe? Bueno. En la totalidad absoluta no, pero casi. Falta que nos juntemos a aunar criterios, porque lo corregimos, digamos, nos fuimos llevando un grupo cada uno. Así que ahí nos falta solo esa instancia y después ya volcamos las notas ahí a la plataforma. Pero por eso ya con lo que estuvimos charlando y con las apreciaciones que compartimos los profes, ya puedo hacer una devolución un poco general de lo que fue el examen. Un poco, yo había comentado cuando dimos las consignas en Campana, que era importante que sean bien específicos y que vayan bien al hueso de lo que la consigna estaba preguntando. Por ejemplo, una pregunta que habla de una cuestión puntual del modelo Heck-Sherry-Olin. Si ustedes hacen una respuesta que explicita todo el modelo, lo mismo con el de Ricardo, o con el que fuera, pero en ningún momento responde a la cuestión específica que se está preguntando, por más que el desarrollo que han hecho es correcto, la pregunta no está respondida. La respuesta que se buscaba no aparece. Entonces, esa pregunta va a estar mal, por más que el contenido sea correcto, si la pregunta hubiese sido otra. No sé si me explico. Entonces, eso siempre aparece, por eso lo remarcamos, y en este caso volvió a aparecer, donde hubo muchas respuestas que hablaban de cosas aledañas a lo que estaban preguntando, pero específicamente no respondían lo que se buscaba, digamos, ni cerca. Entonces, quizás ustedes se pensaron que escribieron cosas que estaban bien, porque, como digo, seguramente eran correctas, no había errores, pero no estaban respondiendo lo que se estaba preguntando. Eso pasó bastante en la de los rendimientos que siente esa escala, por ejemplo, un poco también en la de el rol de la teoría del dinero, y un poquito menos en las primeras tres que eran bastante más puntuales. Pero bueno, eso un poco, presten atención a eso de cara al segundo examen y a lo que siga, porque es fundamental, digamos. Si ustedes pueden responder específicamente lo que se está preguntando, da cuenta de que entendieron el tema, digamos, y que absorbieron el contenido y que manejan lo que se espera. Por eso las preguntas suelen ir a alguna cuestión fundamental de lo que estamos trabajando, digamos, que es lo importante que queremos que ustedes se lleven. Dicho eso y aclarado eso, si quieren les hago un pequeño repaso así en términos generales de lo que eran las respuestas esperadas a las preguntas.
Así con eso se hacen una idea también ustedes más o menos cómo les puede, ¿no? Hasta que estén las notas. La pregunta 1 era de verdadero o falso y justifica, que eran 3 afirmaciones. La primera afirmación, bueno, el examen fue exactamente el mismo, en Campana y en Luján, eso, por si alguno se lo preguntaba. La primera afirmación decía que en el modelo Heckscher-Ohlin la especialización internacional, estamos hablando de producción barra comercio, se basa en las diferencias de tecnología entre países. Esa afirmación es falsa por 2 razones. En el modelo Heckscher-Ohlin la especialización no se basa en la diferencia de tecnología, sino que se basa en la diferente dotación factorial de los países. Porque hace todo ese circo de que el país que tiene abundancia de un factor en términos relativos con otro, lo va a tener más barato. Entonces le conviene especializarse en productos que sean intensivos, cuya producción sea intensiva en ese factor que es relativamente más barato comparado con el otro país. Ese es el esquema de Heckscher-Ohlin. Por eso la oración es falsa. Y también, en consecuencia de eso que acabo de decir, la tecnología se asume como dada. Es igual en todos lados, es la misma en todos los países. Es un bien público internacional la tecnología. Entonces, la oración también estaba mal por eso, pero son las 2 razones. Estaba mal porque están asumiendo que la tecnología es un bien público internacional, pero ese supuesto surge de lo que dije antes, de que la especialización se da por la diferente dotación factorial. Entonces se tiene que asumir la tecnología como igual en todos los países para que eso funcione. También se tiene que asumir el pleno empleo, que algunos lo pusieron, pero a los fines de la respuesta no aporta nada. Estas cosas que yo les decía, donde es correcto, pero no responde a lo que se está pidiendo que identifiquen como verdadero o falso y justifiquen. Eso por el lado de la 1. Si alguien quiere consultar algo de cada pregunta que voy diciendo, es ahora o nunca. Sí, profe, yo una pregunta. ¿Ya si poníamos lo de las dotaciones factoriales ya estaba bien? ¿O era necesario poner lo de la tecnología también? Si están las 2 cosas, está mejor que si está alguna de las 2, pero sí, pero están bien. Claro, No va a estar mal bien. la respuesta, digamos. Bueno, gracias. Sería mejor si estuviesen las 2 cosas que si hay una sola. Pero si hay una sola, la respuesta no está mal. Está bien, pudiendo estar mejor, digámoslo así. Si están las 2, estaría perfecto. Sigo. La siguiente afirmación decía que según el modelo estándar, el comercio internacional entre los países con iguales costos de producción no es posible. Y acá se confundieron bastante. Si recuerdan, el modelo estándar no solo determina las situaciones de comercio internacional por la frontera posible de producción, digámoslo así, o la recta de la restricción presupuestaria, o la de valor, como se llame, según quien escriba el modelo, sino que también por las curvas de indiferencia, por las preferencias y gustos de los consumidores de los países. Y busca encontrar la microeconomía, busca encontrar el punto de intersección entre las 2 curvas, digamos, la de posibilidad de producción con la de utilidad o la curva de preferencia, la demanda, digamos, de los países. Entonces, ¿qué es lo que muestra el modelo estándar? Que mediante el comercio internacional se puede acceder a una curva de preferencia que no toca a la frontera de posibilidad de producción del país, sino que gracias al comercio, exportar unos bienes e importar otros, se puede correr el nivel de bienestar, porque tiene el bienestar en acceso a bienes de ese país, de los 2 países, digamos, recíprocamente. Una lógica muy parecida a la de Heckscher-Ohlin o a la de la especialización de Ricardo por ventaja comparativa, donde todos se benefician con el comercio. Entonces, volviendo a la afirmación. Según el modelo estándar, el comercio internacional entre los países con iguales costos de producción no es posible, también es falsa, porque si 2 países tuviesen similares fronteras de posibilidad de producción, costo de producción en este caso,
o sea, que impliquen similares fronteras de posibilidad de producción de los bienes que comercio, pero las curvas de indiferencia están situadas en diferentes lugares del gráfico que se suele hacer, podría existir, muy posiblemente para el modelo, una situación de comercio, si esas curvas de indiferencia están situadas complementariamente, que es lo que suele pasar en todos los esquemas de comercio de este modelo, podría existir una situación de comercio perfectamente entre esos dos países, porque los consumidores prefieren más un bien que el otro, entonces están dispuestos a pagar otros precios por un bien y no por el otro, lo que permitiría que mediante el comercio accedan a curvas de indiferencia más lejanas del eje en ambos casos. Entonces, como el modelo incorpora la demanda, la curva de preferencia, como uno de los determinantes, la afirmación es falsa. Porque aún con iguales costos de producción, como las demandas son distintas entre países, va a haber comercio para suplir esas demandas. Esa es un poco la respuesta. Ahí era bien lineal, era haber entendido cómo incorpora el modelo estándar a las preferencias y gustos de los consumidores. Eso buscaba encontrar la respuesta. ¿Se entiende? Lo único que había que poner ahí era eso, para, no hacía falta desarrollar el modelo, sino decir, como este modelo incorpora, es el primer modelo que incorpora los gustos y preferencias de los consumidores, sí puede existir comercio, por eso prefiero eso lo que yo recién. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, perdón, seguimos con la tercera afirmación, que era para Emanuel la solución a intercambio desigual. Sí. Yo agregué lo de los gustos de los consumidores y puse que leí en Krugman, no sé si también tiene que, digamos, si se puede argumentar con eso también, que hablaba de patrones de demanda diferentes. Va por ahí, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo que yo dije. Ah, ok, perfecto, gracias. La ubicación de las curvas de preferencia complementarias implica patrones de demanda diferentes. Es exactamente eso. La tercera era entonces que para Manuel la solución al intercambio desigual que él describe en su modelo es la industrialización de los países subdesarrollados. Lo que también es falso. O sea, las tres eran falsas. Lo que dice Manuel es que el intercambio desigual se da por las brutales diferencias de salario y la movilidad de capital versus la no movilidad de trabajadores. Entonces, la industrialización de la periferia o de los países subdesarrollados, incluso a gran escala, siempre y cuando sigan existiendo las diferencias salariales, no va a solucionar el intercambio desigual. A lo sumo, lo morigera un poco, dice Manuel, pero no es la solución. El sistema está armado así. Así que la respuesta era esa. Manuel dice que no es la solución, que esa no es la manera de solucionar el problema del intercambio desigual para un país subdesarrollado, sino que quizá es una forma de revertirla parcialmente o muy parcialmente la situación, pero no solucionarla, porque mientras exista esa diferencia salarial y existan el movimiento internacional de capitales de los países desarrollados haciendo uso o explotando esas diferencias salariales, va a seguir existiendo intercambio desigual, incluso en la industria y no en los bienes primarios. Esa era la respuesta. Lisandro, te hago una consulta, porque yo ahí tuve un tema. Expliqué exactamente la respuesta a la justificación, pero puse que era verdadero porque, como que dije, mejoraría los términos de intercambio, pero no lo solucionaría. O sea, diste la explicación que diste, pero puse que era verdadero. Lo importante es la explicación. Si dice falso verdadero, si la explicación está bien, no es determinante. Claro, me generó medio... Claro, me generó tipo ambigüedad, ¿viste? El tema de lo mejora, pero no se soluciona. Y nada, me complica ahí la vida. Sí, pero no hay problema, digamos que no es lo más importante que hayan puesto verdadero o falso, sino que hayan explicado bien. Porque eso es lo que estamos buscando. El verdadero o falso es la excusa para buscar cómo lo explican, digamos. Entonces, si lo explicaste bien, por más que esté verdadero o falso, la respuesta va a estar bien en este caso.
Profe, está silenciado. Profe está, sí, silenciado. Profe, está silenciado. Perdón, no te he escuchado. Ahora sí, no Gracias. escuchamos hace como 2 minutos. Sí, ya toda la pregunta. No sé cuándo lo bloqueé. No importa. La 2, vamos a la 2. ¿Qué recomendaciones de política comercial se desprenden de incorporar el supuesto rendimiento creciente? Esto lo vimos con Bruno, la clase de el comercio con economía de escala, digamos, interindustrial, economía de escala, varias cosas, que es justamente eso. ¿Qué pasa con el modelo, los modelos que estuvimos viendo, particularmente el modelo estándar, cuando le modificamos un supuesto, que es, o incorporamos el supuesto que existen rendimientos crecientes a escala, cuando incorporamos las economías de escala, que son las dinámicas, las de externas a la firma y las internas a la firma. Lo que buscaba esta respuesta Profe, yo ahí, sí. Dale, yo dale. ahí tuve, capaz ahora lo explica, no, perdón, muy ansiosa. Ahí lo dudé y al final no la respondí porque hablaba de ciertas como políticas, no me acuerdo exactamente el término, políticas económicas o algo por el estilo, y Es que no en me realidad- sonaba el término en todo lo que vi a raíz de economías de escala, entonces no la pude responder, por las dudas, para no hacer cualquier cosa, básicamente. Ahí lo que a lo que apuntaba es a que ustedes identifiquen de qué hablábamos con el rendimiento de distintas escalas, o sea, la economía de escala, que estas que les digo, estamos a la firma, estamos a la firma, y que harían las dinámicas también. Cómo incorporar ese supuesto modifica las conclusiones del modelo, que es lo que, o los modelos que veníamos viendo hasta ahora que no incorporaban ese supuesto. Nosotros vimos con Bruno que la incorporación de la economía de escala modifica cómo se da el comercio internacional en los modelos, en consecuencia, modifica las conclusiones de esos modelos. Nosotros veníamos viendo en todos, tomo el estándar porque es el que vemos cuando hacemos la explicación de economía de escala, pero son todos los modelos igual, concluyen que lo mejor es el libre comercio, que frente al comercio libre, todos los países se benefician. Hay beneficio mutuo para todos los países que participan del comercio en cualquier modelo. Entonces, cuando incorporamos el supuesto, esa conclusión de que el libre comercio es lo mejor, se modifica. Hay, por ejemplo, cuando hay economía a escala externa, uno de los países de comercio va a quedar en peor situación que en autarquía. Porque hay uno de los países, que es el que tiene esa economía de escala, que va a ser efectivamente más competitivo, más eficiente, a través del aprendizaje y todas las cosas de la economía de escala que también vimos, que va a hacer que se parezca más a lo que vimos con Jair, digamos. Que se parezca más a que ese país va a tener ventaja absoluta que nunca va a ser revertida por la economía de escala. Entonces, no está más la conclusión de que el libre comercio es lo mejor, que tiene beneficios para todos. Al incorporar la economía de escala, el libre comercio va a tener beneficios solo para aquel que tiene las economías de escala, y no para los demás. Entonces, esa es lo que se buscaba. Ok, entonces, Lisandro, perdón que interrumpí, estaba Dale, hablando dale. arriba tuyo. Me pasó el ejemplo que vos estabas dando al principio, que rozo el adyacente, pero no digo la respuesta, porque yo me fui para el lado de qué es una economía de escala, cuáles son las distribuciones interindustrial, intersectorial, toda la clasificación de las empresas, pero no dije lo puntual que era la especialización, es una traba de la tecnología, el que llega primero lo mejora, eso no lo mencioné, así que esa era la respuesta que se buscaba, ¿verdad? Un poco apuntar a la modificación en el modelo. Básicamente es esto último que dije. Digamos. Con Claro. haber entendido cómo funciona la economía de escala y cómo funcionan los modelos, lo que estábamos buscando era que ustedes digan, bueno, en consecuencia, el libre cambio, el libre comercio que se concluye de todos los modelos que habíamos visto hasta antes de economía de escala, no sirve más. No es más la conclusión del modelo al incorporar economía de escala. Ahora hay otra cosa. Hay un comercio libre que no beneficia a todos, beneficia a uno solo. Entonces la conclusión es otra. La conclusión es, bueno,
algo tienen que hacer los países en contra de, o para protegerse de, o para contrarrestar esa situación. Esa modificación que la vimos con Bruno era lo que estábamos buscando en esa respuesta. Modificás una situación en los modelos, que es incorporar la economía de escala, y te cambia radicalmente la conclusión de todos los modelos. Entonces el foco estaba puesto en que identifiquen ese cambio al incorporar la economía de escala. Que es lo fundamental, digamos. Ok, perfecto. No, está bien, entiendo a lo que vas. Le pifié yo explicando cómo funcionaba, pero no dando la conclusión a esto. Pero bueno. Está bien. Gracias. No, quizás no sé, yo no lo recuerdo, no te lo puedo decir después si no se ve el caso puntual. Pero como te Estaba bien decía, tiene que haber algún esbozo de acercarse a decir algo parecido a lo que mencionaba recién, que era lo que se estaba buscando, digamos, cómo se cambia la recomendación de política del modelo que es el libre comercio. Está bien explicado igual, disculpe, buenas tardes, profe. Sí. ¿Está bien explicado con el modelo monopolístico y el oligopolio? Si se respondía así. También puede ser tranquilamente un camino para decirlo perfectamente, porque es justamente lo que pasa, que es lo que se desprende de la economía de escala, la competencia imperfecta. O sea, deja de haber competencia perfecta, entonces deja de haber beneficio mutuo por el comercio internacional. Tranquilamente puede ser un camino, no te digo si que está bien que está mal, porque tampoco lo recuerdo, pero la respuesta puntual digo, pero tranquilamente puede ser un camino para responder la pregunta. ¿Sí? Bueno, Listo, la 2, que creo que fue la más problemática. Después la 3 era, explique el rol de la teoría del dinero en la argumentación que hace Ricardo para superar la estimación del modelo de ventajas absolutas. Que eso lo vimos en la última clase ante el parcial. Digo. Básicamente, Yair, que es el que hace ese relato de la forma más clara, pero igual está en Ricardo, que lo que hace Ricardo es que cuando arranca partiendo de la situación de ventajas absolutas en ambos bienes para un país, que era el problema que en Adam Smith no había comercio, Ricardo dice va a haber comercio igual, lo que utiliza es la teoría del dinero clásica, la teoría cuantitativa del dinero clásica, como estaba también expuesta en Hume, que habla de que el país que exporte los dos bienes acumula oro, por esa acumulación de oferta monetaria va a tener un aumento en sus precios, y lo contrario va a pasar en el otro país, que sea el importador, que tenga déficit comercial, va a haber salida de oro, entonces van a bajar sus precios, y ese movimiento de suba de un lado y baja del otro, suba del que era más barato, digamos, que tenía ventaja absoluta, y baja del que era más caro, que tenía desventaja absoluta en todo, va a ser tal que en algún momento, en aquel bien donde el país que importaba todo sea menos ineficiente, menos malo, o la brecha relativa entre los productos con el otro país sea la más chica, en algún momento esa modificación de precios va a poder empezar a venderle al otro país ese producto, por los movimientos de precio a partir de la teoría clásica del dinero. Y es en ese momento que el comercio internacional empieza a suceder de la manera en la que describía las ventajas comparativas de Ricardo, de forma complementaria a través del mecanismo automático de regulación de precios que da la teoría del dinero, cuantitativa clásica. Eso era la respuesta. Explicar cómo se pasa de la situación de ventaja absoluta a la ventaja comparativa o ventaja relativa a través del mecanismo automático de las modificaciones de precio, que es en última instancia la argumentación de Ricardo, por más que la hayamos vuelto a ver con Jaik, para entender la modificación que hace Jaik después. Pero la pregunta apuntaba a ese mecanismo automático, que permite que se pase de una teoría de ventaja absoluta a otra de ventaja comparativa. No. Y eso era todo el examen. ¿Alguna consulta sobre algo del examen? No, profesor, gracias. Fue bastante claro. Tocará esperar el 4. Profe, ¿cómo Sí. podemos calcular más o menos cuánto vale cada pregunta? Porque, por ejemplo, la primera eran 3 verdaderos o falsos. No tienen un número asignado a cada uno, porque como decía, hay preguntas que pueden estar a diferentes niveles de bien, por decirlo así. Puede estar perfecta, más o menos, bien, muy bien, qué sé yo. Entonces, no te puedo decir un número por pregunta. Lo que sí te puedo decir es que la 2 y la 3 tenían más peso relativo que las 3 afirmaciones del verdadero o falso individualmente.
por razones obvias. No más que eso. O sea, si vos tenías solamente bien una afirmación de las 3 y las otras todas mal, no vas a llegar a 4. Pero no te puedo dar más parámetros que eso. Claro, gracias. Entonces, ¿van a estar para la clase que viene las notas? ¿Entendí bien? Es probable que en esta semana las lleguemos a subir. Sí, no me sorprendería. Ah, ¿la suben En la al plataforma. aula como un Excel, digamos, o en nuestro perfil? No lo sé eso. Eso te lo tendría que responder Gustavo. Me parece que se sube un listado. Bueno, gracias. Sí, lo que no sé es si se ven todas o si cada uno ve la suya. Eso es lo que no sé. Porque nunca lo vi desde el rol alumno. Yo sé que se suben como un listado. Me imagino que cada uno ve la suya, pero no quiero decir algo que no es. La verdad no lo sé. Claro, no, yo pregunto porque por si nos notifica o no. Sí, eso. Si Bueno, nos si salta no, una el día que la notificación, subamos, mandamos un mensaje. Ah, listo. Buenas tardes, perdón, pero estoy conectado acá desde el Ahí centro está. regional. Sí, les avisa la plataforma que está en la sección calificaciones y cada cual ve la suya. Quédense tranquilos que queda publicada allí. Ah, buenísimo, gracias, profe. De nada. Bueno, Lisandro, Salgado. ¿puedo hacer Sí, una consulta? dale. Me quedé con la pregunta 2. No me acuerdo cómo estaba redactada, pero yo la entendí como que era una afirmación, como qué políticas, algo así, ¿no? Recomienda la economía, bueno, los costos crecientes. Yo lo entendí por el lado de que los modelos neoclásicos no recomiendan políticas, obviamente. Es decir, solamente puse eso que está incompleta entonces. ¿Cómo lo relaciono ahí con cómo hubiese relacionado esa afirmación? O capaz que yo la interpreté mal, pero ¿cómo lo hubiese relacionado con la escala? Cuando hablamos del supuesto de rendimientos crecientes a escala, hablamos de todo lo que vimos con economía de escala. Es eso. La economía de escala son que existen rendimientos crecientes a escala. Es la definición. Entonces, incorporar ese supuesto es sinónimo de decir incorporar la economía de escala. Entonces, estamos hablando siempre de eso. Y respecto a lo de política comercial, todos los modelos, desde Smith en adelante, recomiendan política, recomiendan el comercio libre, recomiendan que el libre comercio va a ser el que lleve a beneficios para todas las partes. Eso es una recomendación de política. Se escribe un modelo en un libro para decir a los países le conviene no limitar el comercio. Claro, está Es bien. una recomendación Gracias. política. Entonces, lo que pasa Eh, cuando incorporas economía de escala es que esa recomendación se cae. claro, Porque se demuestra que eso, eso no va. eso iba a decir. Yo lo agarré también por el lado de un compañero, perdón que interrumpa, que habló de la... ay, monismo, me sale, digamos, de economía imperfecta. Yo agarré que la economía es de total proteccionismo. El proteccionismo sería un nombre genérico a otra recomendación de política, que frente Yo al lo libre agarré, cambio no, sino protegete claro, de los que tienen ventaja, exacto, porque si no te fundís. exacto. Bueno, yo lo Tranquilamente se agarré, puede asumir eso, que de la ah, incorporación de la economía de escala y de la competencia imperfecta, que en consecuencia se produce a partir de la economía de escala, bien, el libre comercio deja de ser la recomendación deja, y pasa a ser claro, algo perfecto. parecido a Bueno, proteccionismo. es lo que vos acabas de decir, depende cómo uno lo describa y lo justifique, es lo válido. Exacto. Porque acá me estás dando a entender que pueden ser cualquiera de las dos, obviamente la justificación. Sí, es que son un poco la misma en algún punto. Bueno, Porque son consecuencias. La competencia perfecto, imperfecta es consecuencia de incorporar economía de escala, entre otras cosas. perfecto, sí, bien, gracias. No hay más cuestiones sobre el parcial. Lo damos por cerrado el tema hasta que después ponemos las notas. Si alguno quiere hacer una consulta puntual también se podrá en su momento. Y Joaco, si estás por ahí, arrancamos con la clase, con el tema de hoy. Hoy estoy. No se me ve, ¿no? No. Recién sí, pero ahora no.
A ver si puedo solucionar el tema. Profe, ¿tiene fecha de segundo parcial ya o no? Había una tentativa respecto de arrancar del final y correr para atrás, digamos, porque el cuatrimestre termina la semana del 20 de junio, pero es feriado, es el lunes, o sea que ese día tenemos por olvidado. El 13 de junio, que sería el anterior, podría ser la fecha de recuperatorios integrador, y en consecuencia el 6 de junio sería el segundo parcial. Y tenemos en el medio 5 clases contando la de hoy, porque la segunda de mayo hay extraordinario, y no habría clase. Entonces, no creo que nada modifique a eso que acabo de decir. Tenemos 5 clases, excluyendo la semana del 9 de mayo, y sería el segundo parcial el 6 de junio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de índole, cómo podría decir, administrativo? Respecto No, a profe. fecha de examen. Yo, profe, no, quería plantear esto de que si el segundo parcial comenzaba a las 6 de la tarde, igual que el primero, a mí me quedaba bien por un tema del trabajo. Sí, Eso. Sofía. Sí. A ver, en eso no. A ver, por parte nuestra no hay ningún problema. O sea, de comenzarlo a las 6 de la tarde, no habría inconveniente. En todo caso, a ver, esperamos por parte de ustedes que nos digan, digamos. A nosotros nos da exactamente lo mismo. Entiendo que por una cuestión de solidaridad hacia los que trabajan, entiendo que lo que pueden llegar a las 5 no van a tener problema de concurrir a las 18 horas, no le veo inconveniente. Pero aguardamos que nos digan ustedes, ¿no? Nosotros nos sometemos al horario que ustedes nos digan, no hay problema. Total, o sea, nosotros tanto en Campana como en Luján tenemos que estar. O sea, a partir de las 5 de la tarde, pero si a los compañeros y o compañeras le viene bien, digamos, a las 6 de la tarde, a algunos, entendemos que a las 6 sería un horario correcto. ¿Bien? Buenísimo, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ya Lisandro dio un preámbulo de lo que el equipo docente pretendía de las respuestas del examen. Hoy vamos a pasar, digamos, a un enfoque diametralmente opuesto al que venimos haciendo hasta el momento, donde, como habrán visto en el índice programático, hoy nos tocaría el tema de mundialización, que a nivel particular entiendo que he hecho alguna mención respecto a Joaquín, perdón que te interrumpa, poné a grabar la clase, por favor. ¿Cómo? Poné a grabar la clase porque vamos a perder la clase. No puedes poner vos, Gustavo, a poner y yo, por ahí se me corta acá en el Centro Regional Campana. Si vos podés poner, es mejor. A ver, bueno, sí. Intento. Dale.
Pues soy muy un neófito respecto a la tecnología, pero No, bueno. no te preocupes, abajo donde dice más, grabar en esta compu. Recording in progress. Ahí está. Perfecto. Ah, bien. ¿Qué estaba diciendo? Ahora porque Estabas me- comenzando, estabas haciendo la introducción. ¿Pero qué estaba mencionando? La mundialización, que ya lo El habías tema, nombrado también. sí, ya recuerdo. El tema de que, digamos, que hice alguna mención al respecto cuando abordé, digamos, sobre todo el modelo de Manuel y se menciona a Samir Amin respecto al tema de la desconexión. Y si bien Emanuel hace un modelo bidireccional, digamos, igual que, digamos, lo mismo que Ricardo, lo mismo que los modelos neoclásicos, bidireccional, ¿a qué me refiero? Digamos, que hay un principio de entablar las relaciones entre países o entre estados-naciones de forma bilateral. Vieron que constantemente cuando se plantea desde el punto de vista modélico, siempre se plantea un país base con el resto del mundo o país contra país. Bueno, el modelo de mundialización es un enfoque distinto, absolutamente distinto, donde se aplica, digamos, una metodología diametralmente opuesta, en donde podríamos decir que los modelos que vimos hasta ahora, vamos, digamos, se va de la parte al todo, es decir, entendiendo que la relación entre las partes configuran a la totalidad desde el punto de vista sistémico. En cambio, desde el enfoque mundializante, es exactamente inverso, es decir, que se aplica no una metodología inductiva, sino deductiva a partir de la concepción de totalidad. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que el todo no se configura a partir de, insisto, de las relaciones económicas o el comportamiento económico de las partes, sino hay algo totalizador que influye sobre ese comportamiento. O sea que, como verán, es 100% opuesto a lo que venimos viendo. Desde ya todo ya les hago mención a alguna cuestión, desde el punto de vista, lo voy a rotular de esta manera, filosófico teórico, el principio de mundialización, el concepto de mundialización, desde el punto de vista filosófico, apela de alguna manera a principios dialécticos y a un materialismo histórico marxista. Toma como basamento la teoría objetiva de valor, es decir, toma como principio fundante la concepción de valor, con lo cual, como si usted tiene que tener muy en cuenta, digamos, cómo se da este proceso, digamos que esto ya lo han visto en otras asignaturas de economía, sobre todo el tema cuando abordaron Marx, ¿no? O sea, las distintas formas digamos, del desenvolvimiento del capital. O sea, nada más que acá lo vamos a ver a escala mundial, ¿no? Ya no estamos hablando de internacional, sino estamos hablando de mundial. Ya internacional, hasta ahora hemos visto internacional, ahora pasamos a mundial. Igual de todas formas después intentaremos a través de alguna diapositiva de dejar en claro que son conceptos diferentes, como acabo de enunciar, ¿no? Cuando hablo de procesos históricos, digamos, estoy hablando de un todo, estoy hablando de
digamos, de un modo de producción que es absolutamente mundializante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el modo de producción capitalista a través de la historia, o sea, por eso digo, que toma como principio el materialismo histórico, tuvo distintas formas de desarrollo. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Por qué el capital como expresión económica, social, digamos, se mundializa? O sea, ¿cuál sería la razón? Estoy preguntando, ¿no? ¿Se me escucha o no? Sí, profe. Por inversiones y expansión de las empresas. ¿Por qué? ¿Por intereses económicos, profe? ¿Cuál Intereses sería? creados del mundo en general que se van asociando entre países. Y quizás con el nuevo término de ganancia. Porque en otros países puedo encontrar mayores ventajas en cuanto a factores capaz y costos. Bueno, ahí, digamos, ¿quién También habla? como punto estratégico. ¿Qué sería punto estratégico? No entiendo eso. Y filiales, por ejemplo. Eso es la forma. O sea, eso que no es la forma, eso es una unidad económica, a ver, digamos, que es una forma digamos, de mundializarse el capital, ¿no? Es una expresión de mundialización. Pero el tema no estoy preguntando eso, estoy preguntando el por qué, que es muy diferente. Profe, Sí. podría ser pensado como una manera de perpetuar esta relación asimétrica y perpetuar esa reproducción ampliada donde, bueno, hay países dominantes y dominados y como una manera distinta de que no se agote el capitalismo anterior. Bueno, por eso, a ver, ¿quién habla ahí, Federico? Ahí es, pero bueno, eso que vos estás diciendo, Federico, eso que vos estás manifestando, es lo que acabo yo de introducir, digamos, que hay un todo que influye sobre la parte, y ese todo es, digamos, es la manifestación de lo que vos estás expresando. O sea, el todo, el sistema capitalista, digamos, mundializado, representa esa asimetría que vos acabás de señalar. O sea, Marx en El Capital, ¿qué manifiesta? Digamos, como asimetría social, digamos, que en definitiva el capital digamos, es una relación social, el capital. Capital no es guita, pero que es lo que digo siempre, porque muchas veces no, el capital guita. No, a ver, en términos digamos, del marco teórico que estamos analizando, de ninguna manera es eso. El capital es una relación social que presenta ¿qué? Una simetría entre ¿qué? Entre, lo voy a poner en términos de manifiesto comunista, entre poseídos y desposeídos, digamos, entre después lo que se llamaría, digamos, sí, empresario y asalariado, capitalista y obrero. ¿No? Eso está mostrando una simetría. O sea, una simetría que, digamos, que expresa una dicotomía entre este conjunto de en estos subconjuntos sociales. Eso, digamos, se traspola a escala mundial, y es lo que vos decís, Federico, sí, dentro del aura totalizadora del sistema capitalista mundial, claramente, o sea, existen países periféricos, países centrales, según la teoría que se toma, o sea, países imperialistas, colonias, desarrollo, subdesarrollo, digamos, la expresión de esa, pero ya el mismo sistema está imbuido naturalmente por leyes intrínsecas al sistema, repito, mundializante, de esta diferenciación.
a ver, digamos, que lo que vos estás diciendo, Federico, no es causa, es consecuencia. Yo lo que estoy preguntando, digamos, es cuál es la causa digamos, por la cual el capital tiene necesidad, digamos, porque el capital, digamos, geográficamente está en algún lugar, ¿no? O sea, usted cuando lee si yo estoy diciendo que es un proceso materialista histórico, bueno, tiene un epicentro, ¿no? Y desde el punto de vista histórico hay distintos tipos de capitalismo, que ahora después lo voy a ver. Por ejemplo, el capitalismo de Smith, digamos, el capitalismo del desarrollo intelectual de Smith, no es el mismo capitalismo que el ricardiano, no es el mismo capitalismo que el marxista, no es el mismo capitalismo que el keynesiano, no es el mismo capitalismo digamos, del marshalliano, no es el mismo capitalismo, no lo es. Digamos, ¿por qué? Porque el capitalismo es uno. Ustedes ya vieron que el capitalismo tiene sus reglas, digamos, tiene sus principios fundamentales por los cuales se erige. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual, insisto, el capital se internacionaliza de distintas formas? Se expande a nivel mundial. Puede ser, profe, por una homogenización del capitalismo, ¿no? Bueno, vuelvo. ¿Quién habla ahí? Yo, Nazareno. Nazareno, vuelvo. Eso es resultado de. O sea, ¿me explico? La homogeneidad, eso que vos estás diciendo, la homogenización. Es decir, que digamos, el todo mundial está homogeneizado por un mismo sistema. Bárbaro. Eso es resultado de una dinámica histórica. ¿Se entiende? Eso es fruto de una dinámica histórica. ¿Por qué? Porque no todas las formaciones económico-sociales nacieron siendo capitalistas, por decirlo de alguna manera. Profe. Claro, por eso yo pensaba que había que, acordar lo que usted decía, que, o sea, son distintos capitalismos, pero también, o sea, el capitalismo que inició en Inglaterra fue uno, pero no era el mismo capitalismo que, o sea, históricamente estábamos a destiempo, no sé, acá en Argentina en ese momento, o no, porque no éramos nación. Entonces hoy que el mundo ya está más globalizado, habría que como homogeneizar como resultado ese capitalismo para establecer reglas. Para algunos, ¿no? Claro, pero está bien, pero ya, pero ya, digamos, cómo se inserta Argentina, digamos, por ejemplo, en ese momento histórico que vos estás diciendo, ya claramente se inserta en una posición dicotómica respecto a Inglaterra. Diferente, justamente ¿por qué? O sea, porque hay una dinámica histórica por la cual, digamos, ¿no? El capital en Inglaterra se desarrolla de una manera y vio la necesidad de expandirse geográficamente en otros territorios. ¿Por qué? Profe. Por la rentabilidad. Perdón, hablaba solo, me metí de uno. No, digo algo cortito. Para mí la inserción del capitalismo a nivel mundial. La expansión. La expansión se produce por el deseo de una mayor producción de los países, por una necesidad social que empieza a haber en esos años, y además por la necesidad también del empresario de la obtención de ganancias económicas. Lo primero del punto de vista, digamos, las necesidades y la producción, digamos, la producción es desde el punto de vista del marco teórico que estamos utilizando, la producción es una mediación para algo. O sea, para algo, para lo segundo que dijiste. O sea, que es ganar. O sea, el objetivo primordial de expansión, ¿cuál es? O sea, ¿o cuál fue? La ganancia. Sí, que hay un límite, exactamente. Sí, porque vas mejorando acá el concepto de la
inversión extranjera directa que aumenta dependiendo la mano de obra, que se ven tentados los inversionistas del extranjero a venir a sacar todas las ganancias a un país subdesarrollado, periferia o como se lo llamase, con el tal de que se ven atraídos por un bajo salario, un alto margen de ganancia, sacan todas las ganancias posibles hasta que se va estabilizando, por así decirlo, la inversión, pero sigue siendo algo dependiente de un país extranjero, que esto va a generar lo que se menciona anteriormente, ¿no? Que no va a la pregunta, pero la dependencia y demás, yo creo que va por ese lado. No sé si me estoy equivocando, confundiendo los términos. Sí, pero el primer paso no es saber la cuestión foránea, porque la cuestión foránea, todo eso que estás relatando del punto de vista de, digamos, del epicentro, digamos, de expansión, que vendría a ser hoy o en el pasado lo que se conseguía centro, por decirlo de alguna manera, digamos, la causa está dentro del mismo centro, no porque si voy a Argentina voy a tener una tasa de explotación mayor, porque hasta tanto eso no ocurra, eso no lo puedo saber. O sea, digamos, la acción expansiva son por factores en principio internos, no externos. Y el factor interno, ¿cuál es? El límite, básicamente, el límite ¿a qué? Al incremento de la tasa de ganancia. Porque la tasa de ganancia, digamos, dentro digamos, del desarrollo del capitalismo, es lo que dinamiza. Por eso digo, la producción es media, la producción es la mediadora que logra, ¿qué? La ganancia. Ahora, cuando esa ganancia encuentra límites, se encuentra un límite, sobre todo este límite es territorial desde el punto de vista geográfico, claro, empieza una expansión. O sea, ¿por qué? Porque si la ganancia no se reproduce, el sistema no se reproduce. Esa es la cuestión. Entonces digo, las formas de expansión, es capital a escala mundial, se dan de distintas formas. Porque ahí creo que no sé quién mencionó la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es una forma, pero no es la única. O sea, esto lo quiero dejar bien en claro, digamos, no es la única. Es más, yo creo que la inversión extranjera directa, como se acaba de manifestar, es uno de los últimos peldaños de manifestación de internacionalización del capital. Una de las últimas. ¿Por qué? Porque, insisto, en función de las diferentes etapas históricas, acá a ver si puedo, no sé si está Gustavo o no está Gustavo. A ver si puedo compartir algo. Díganme si se ve o no se ve, por favor. ¿Se ve o no? ¿O sí? Sí, profe. No lo veo, soy yo ahora. Bien. Acá tienen un esquema, ¿no? O sea, es un esquema. En donde, digamos, cómo se fue desarrollando la formación del sistema capitalista mundial, que como verán, si ustedes, es un esquema, es una simplificación, cada etapa tiene una explicación específica del cómo y por qué, ¿no? Que ahora, como ya hice un preámbulo, ahora me voy a detener en cada uno de los periodos, ¿no? Como podrán observar, digamos, ¿se ve la flechita que estoy pasando o no? Sí, profe. No. Lo voy a poner con el lapicito. Ven acá tienen fase concurrencial, que también se lo pueden encontrar en los libros como fase de libre concurrencia. O sea que vendría a ser el capitalismo de competencia perfecta, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora,
tiene ciertas características, ¿no? Y acá tienen, digamos, por lo menos, a ver, lo que se ve es digamos, es la fecha estimativa que claramente, digamos, en términos históricos, pueden encontrar bibliografía en donde no necesariamente, digamos, a ver, digan, bueno, el capitalismo de libre concurrencia es hasta 1870. Muchos pueden discutir esto y a partir de 1870 viene la fase monopolística de Suisse y Baran, digamos que son los autores principales con respecto a esta fase. Acá pueden encontrar de todo. A ver, lo que sí me interesa, digamos, que observen, digamos, son, digamos, las características y cuáles son las relaciones, digamos, que existen en ese todo mundial en función del periodo histórico que estamos analizando. Por ejemplo, fíjense que cuando hablo de la fase de libre concurrencia, presenta como característica algo que se mencionó a alguien, no sé si fue Agustín, creo que fue Agustín, que habló algo de hegemonía, habló de la hegemonía capitalista. Ahora, bárbaro, estoy en una situación de hegemonía capitalista, es decir, que tengo de alguna manera, ya sea a través de vamos a ver más adelante, ya sea a través de la conquista y o colonia, porque hay muchos historiadores que separan una cosa de la otra, yo no soy muy partícipe de eso, yo digo, bueno, primero viene la conquista, luego viene la colonización, o sea, en términos capitalistas. Muchos dicen no, puede conquistarse y no colonizarse. Ahora, la pregunta mía es, si no se coloniza, ¿se impregna de capitalismo? Entonces ahí viene la cuestión que siempre menciono cuando hago algún análisis de historia económica mundial. Es decir, viene la cuestión acá que tienen acá de revoluciones burguesas. Bueno, las revoluciones burguesas, puedo citar varios. O sea, ¿cuál fue la revolución? ¿Qué fue la de Cromwell en Inglaterra? La mayoría de los libros dicen, bueno, no, la revolución por excelencia burguesa fue ¿cuál? La Revolución Francesa. O sea, donde, digamos, la burguesía, digamos, toma lo que se llamaría la superestructura de alguna manera, y adecúa los estamentos superestructurales a su interés, ¿no? Porque estamos hablando de interés. Vienen las reformas agrarias. ¿A qué se refieren las reformas agrarias? Esto que tienen acá abajo. Las reformas agrarias vienen esto que hablamos cuando hablamos de mercantilismo. O sea, ¿de qué? Digamos, acuérdense que, digamos, que los absolutistas ilustrados del mercantilismo planteaban una reforma agraria, pero una reforma agraria en cuanto al tributo, no en cuanto a la posesión de la tierra. Acá ya, digamos, cuando estamos hablando de mercantilismo, estamos haciendo mención a que la tierra es una mercancía más que se compra y se vende, primera cuestión. La morfología de la formación social del feudalismo al capitalismo es absolutamente dicotómica, esto ya lo mencioné en su momento cuando hablé de mercantilismo, pero ya en el capitalismo deja de existir, digamos, como normalidad, digamos, el siervo de la gleba y, digamos, el siervo de la gleba y el noble, y ya aparece un propietario de la tierra, un capitalista que trabaja la tierra de forma capitalista, es decir, con trabajo asalariado, y el obrero, ¿no? Entonces, cuando se habla de reforma agraria acá, no es la reforma agraria, digamos, feudal. Estamos hablando de otro tipo de... Es decir, creo que la reforma agraria más importante del capitalismo es que la tierra se vuelve propiedad privada. Y ya insisto, se compra y se vende.
En la época del mercantilismo se compraba y se vendía, no, se conquistaba a través de las guerras entre reinos, etcétera, etcétera. Y después vienen, claramente vienen las revoluciones industriales, que estamos dentro del periodo, ¿no? Que ya en las revoluciones industriales tenemos una clara consolidación del modo de producción capitalista, ¿no? O sea, donde ya, digamos, Marx en el tomo 1 deja claramente cómo se fue desarrollando el capitalismo, sobre todo en el capítulo que hace un desenvolvimiento del capital original, digamos, de cómo nace ese capital original. Y a partir de eso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, fíjense que lo que ponen acá son formaciones capitalistas consolidadas, que por lo general estamos hablando de formaciones sociales europeas, y relaciones, digo relaciones y digo relaciones, porque fíjense que también, digamos, en el esquema que les estoy presentando, habla de contactos esporádicos, comercio lejano y alguna especie de colonización. Fíjense que ni siquiera en principio pone conquista con formaciones sociales no capitalistas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la morfología que se presenta en términos teóricos marxistas de cómo está constituida una formación económico-social y cómo está la otra. Una, digamos, empiezo por la capitalista, que es la que ustedes tienen del lado sería izquierdo, que sería, bueno, claramente como verán las categorías, insisto, del marco son netamente marxistas. O sea, si estoy hablando de una superestructura nacional, donde ya, digamos, tengo una semiconsolidación de los estados-naciones, o sea, que ya el estado-nación existe. Después tengo una estructura de mercado interno, como dice así, o sea, lo vendría a ser que es una estructura capitalista. O sea, la estructura capitalista, ¿qué está diciendo ahí? Que tengo relaciones de producción capitalista. Básicamente, la que tenemos hoy en día, de capitalista y asalariado o empresario obrero, como quieran llamarlo. Y por último, claramente, o sea, bien esquemáticamente, insisto, un esquema marxista, una infraestructura capitalista, que significa que ya existen procesos de industrialización, con todo lo que implica esa palabra, dentro de esas formaciones sociales. Por el otro lado, tenemos formaciones no capitalistas, que si bien pueden tener una superestructura, una estructura, una infraestructura, fíjense que hay flechitas que van y vienen, donde se establecen que la estabilidad estructural y el progreso están dependiendo básicamente de la naturaleza, digamos. Es decir, ¿qué está queriendo decir con esto? Está queriendo decir que, digamos, hay un desarrollo de fuerzas productivas mucho más limitado, muchísimo más limitado que en las formaciones sociales capitalistas. Entonces, desde el punto de vista materialista histórico, ¿existían relaciones entre estas formaciones sociales? Sí. Ahora, ¿cómo eran? Y bueno, eran como tienen acá en el medio. Imagínense que estamos en un proceso de gestación, digamos, de un modelo y una dinámica de instauración, digamos, del capitalismo a escala mundial, pero esto, insisto, no fue algo espontáneo de la noche a la mañana. Entonces sí, existían relaciones, digamos, económicas entre estas formaciones, sí. Ahora, ¿cómo eran? Esporádico. Había un comercio, digamos, lejano, digamos, y bueno,
y podríamos decir que había una especie de colonización. E insisto, acá es donde yo tengo punto de vista diferente, ¿no? No significa que sea mejor o peor, pero digo, antes de colonizar, no necesariamente hay que conquistar. O sea, viene la conquista y luego viene la colonización. O sea, ¿la colonización qué implicaría? Bueno, la colonización implicaría lisa y llanamente que, digamos, que un colono implica el concepto de colono. ¿Qué tiene impregnado el colono cuando va a un territorio nuevo desde el punto de vista geográfico? Una formación social no capitalista. Estoy preguntando, ¿se me escucha o no? ¿Cómo era Sí. la pregunta, profe? Claro, cuando se coloniza, yo digo, bueno, viene la conquista, ¿no? La conquista de América, ¿cuál fue? Bueno, la destrucción de los pueblos originarios, el dominio, etcétera, etcétera. Una vez que se conquista, se coloniza. ¿Se entiende lo que digo? Viene la conquista. ¿La conquista qué es? La utilización de la violencia. Por eso Marx diría que el capitalismo es un chorreadero de sangre históricamente. Pero viene la conquista y viene la colonización. Colonización, colono. Colono. ¿De dónde viene el colono? De esta formación social capitalista. Entonces el colono, ¿qué está impregnando en la formación social no capitalista? Los parámetros del sistema capitalista. Exactamente. Ni más ni menos. O sea, ya lleva consigo, digamos, las leyes primarias del capitalismo, o los basamentos fundamentales del capitalismo. ¿Cuáles son? Propiedad privada, trabajo asalariado y ganancia, profe, ¿Propiedad privada de qué? de la tierra. Propiedad privada de la tierra, trabajo asalariado y ganancia, había dicho. Propiedad privada primero de los medios de producción. Primera cuestión. Digamos que según el momento histórico, puedo citar como fundamental la tierra. ¿Se entiende? Puedo citar como fundamental la tierra. Por eso. O sea, se produce, por eso digo, se produce para ganar. O sea, la producción es una mediación necesaria desde el punto de vista de la teoría de la plusvalía para ganar. O sea, que el objetivo es ganar. La dinámica, digamos, por la cual el capitalismo, digamos, se sigue desenvolviendo, o sea, el alma mater es la ganancia. Ahora, para ganar tengo que producir, para producir tengo que explotar. Entonces, geográficamente encuentro límites a ese desarrollo de la tasa de ganancia. Entonces, cuando encuentro límite al desarrollo de la ganancia, ¿qué viene? Empieza la expansión, que acá viene la segunda etapa, viene el colonialismo y el imperialismo, o sea, la fase monopolística. Ya acá tengo capitalismos de Estado ya consolidados. ¿Eso qué implica? Que esta infraestructura de industrialización capitalista y la propia dinámica capitalista dentro de las formaciones sociales capitalistas, de acá arriba, la dinámica capitalista lleva desde el punto de vista dialéctico hegeliano a la propia contradicción de la libre concurrencia ideal, por ponerle un rótulo, smithsoniana. Esto de que Smith no entendía, tanto Smith como Ricardo, bueno, ya Ricardo lo mantengo al margen, digamos, pero digamos, el capitalismo de libre concurrencia es el capitalismo perfecto. Digamos, el capitalismo perfecto, bueno,
que es lo que enarbolan hoy los manuales de economía y algunos economistas que escucho por ahí, gran cantidad de oferentes, gran cantidad de demandantes, ninguno influye sobre el precio. Eso es un capitalismo ideal. Ahora, desde el punto de vista, insisto, dialéctico hegeliano, no idealista, sino materialista marxista, ¿eso a qué llevaría? Llevaría a su propia contradicción. Llevaría a su propia contradicción, que es, digamos, que es el monopolio, justamente el monopolio. Libre concurrencia, competencia libre, que lleva a su propia contradicción. ¿Por qué? Porque en la dinámica de competencia, ¿cuántos ganadores hay? ¿Cuántos ganan? Pocos. Entonces la libre concurrencia lleva a su antítesis, lleva a su contrario, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿y eso dónde se da? Eso se da justamente en las formaciones sociales capitalistas. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo de las fuerzas productivas muchísimo más pronunciado que en las formaciones no capitalistas. Fíjense cómo las formaciones no capitalistas se insertan dentro de la economía mundo, en principio como colonias. Insisto, vuelvo con el tema de la conquista y la colonización. Entonces, ya, digamos, las formaciones sociales no capitalistas se insertan dentro de la economía mundo de una forma subalterna. A través de colonia, subalterna. O sea, porque el capitalismo, insisto, su concepto general representa la economía, de su esencia. El modo de producción capitalista representa diferencias. Entonces, ya fíjense que ya estamos hablando de, digamos, en esto, digamos, ya estamos hablando de una fase monopolística que de 1870 a 1945, que es lo que está acá. Insisto, pueden encontrarse otro libro que diga, no, por este hecho histórico, la fase monopolística empieza en tal fecha. Esto es un esquema, digamos, es un esquema que está diciendo, bueno, a ver, el desarrollo de las fuerzas productivas en las formaciones sociales capitalistas con estados-naciones consolidados, está diciendo que la infraestructura tuvo un desarrollo industrial tan importante que la dinámica lleva a su monopolización, es decir, unidades de producción que encuentran límites en la tasa, en el desarrollo de la tasa de ganancia dentro de los límites establecidos geográficamente por los estados-nación, y eso es lo que lleva a la cuestión del colonialismo y el imperialismo, de conquistar imperialismo, de generar imperios. ¿Por qué? Por una necesidad de desenvolvimiento de la tasa de ganancia. Inglaterra con India, digamos, no sé, es lo que se me ocurre ahora, que es lo más directo, digamos. Entonces, claro, fíjense que ya acá, digamos, pasamos a una concepción superestructural imperialista, es decir, la superestructura de alguna manera estaba representando las necesidades de desenvolvimiento de los monopolios internos a escala internacional. Entonces por eso se llama superestructura imperialista. Tengo una estructura monopolística de base nacional, es decir, que yo ya tengo una consolidación de monopolio dentro de los Estados-naciones, y una infraestructura imperialista, que se manifiesta, insisto, de distintas maneras. ¿Cuáles son las distintas maneras de manifestación las que tienen acá? Es esto que tienen acá. No sé si se ve. O lo marco, lo voy a marcar.
las formas que vieron que yo le dije, hay formas de internacionalización del capital diferentes. Esto lo dije en el preámbulo. Digamos, tengo la forma más elemental, la internacionalización de mercancía, pero ojo, la internacionalización de mercancía parecería algo, digamos, extremadamente superfluo desde el punto de vista analítico, pero si yo tomo la teoría objetiva de valor y digo, bueno, la forma de internacionalización, digamos, o una forma de internacionalización para consolidar un único mercado mundial. La primera fase es la internacionalización del capital mercancía. Eso significa que la mercancía tiene impregnado la forma de producción. No es un tema menor. Porque si esa mercancía, en términos de teoría del valor, tiene plusvalía, tiene explotación. Si tiene explotación, tiene trabajo asalariado. Si tiene trabajo asalariado, tiene también capital. Entonces, las colonias, o sea, los colonos utilizan este mismo lenguaje que viene de las metrópolis capitalistas. Porque los colonos vienen de acá. Utilizan exactamente el mismo lenguaje. Entonces, claro, fíjense que ya antes eran dependientes de la naturaleza, pero acá le habla de que de una desarticulación estructural y una extraversión. Es decir, que tanto la superestructura, la estructura como la infraestructura va a tener relación directa en función de las necesidades de los monopolios metropolitanos capitalistas. Con lo cual está absoluta porque acá no hubo un desarrollo endógeno, digamos, del capitalismo. No, al contrario, viene de otro lado. Y insisto, la manifestación es, fíjense, primero como capital mercancía, después como capital dinero, después viene como capital dinero. Capital dinero, a ver qué hay que ver. A ver. Por eso digo, creo que, no sé, alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, el tema de la inversión extranjera directa. ¿Dónde está? Digamos, hasta 1845, digamos, eso de la inversión extranjera directa, no se manifiesta de forma explícita. Puede haber ocurrido, claramente, o sea, porque cualquiera de ustedes me puede decir, y los frigoríficos en Argentina, sí, fantástico. Ahora, detrás de, por ejemplo, de la manifestación del capital dinero, ¿qué vendría a ser ahí? Bueno, vendría a ser, por ejemplo, compra de tierra. Compra de tierra para. ¿Y eso a través de qué se logra? Y a través del, digamos, del capital dinero. Pero no cualquier dinero. Que estamos hablando de un dinero especial, porque el dinero es la manifestación monetaria de valor, es decir, que también viene, es un resultado, digamos, de todo el desenvolvimiento de la teoría del valor. O sea, primero viene valor, pues viene dinero. Porque el dinero lo puedo expresar de distintas maneras. Nosotros asociamos dinero con el billete, pero no siempre fue así. O sea, la equivalencia de dinero se expresa de distintas formas. Inclusive se puede expresar a través de otra mercancía, que ya hemos visto. Por ejemplo, El comienzo del mercantilismo. El oro. Claro. la plata, exactamente.
Exactamente. Entonces, fíjense que hasta ahora la inversión extranjera directa no viene, a ver, todavía en esta etapa no está consolidada, no significa que no haya existido. Ahora, sí quiero que vean que hay una desarticulación, por decirlo de alguna manera, a ver, muy crasante, y tomando el caso de Argentina, bueno, Argentina nace, digamos, dentro de esta concepción de economía mundo desarticulada y extravertida. Es decir, la extraversión, ¿qué significa? Que lo que producen los colonos, o sea, ¿son para quién y por qué? Para acá. Está en base a las necesidades y el arbitrio de las metrópolis. Se necesita carne, listo, vamos a producir carne. ¿Para quién? Para la metrópoli. Se necesita, ¿quién es el que necesita? ¿Quién? Porque siempre hay que identificar al quién, y bueno, en este quién es. La metrópoli capitalista. Esto lo tiene que tener bien en claro. Por eso digo, nace desarticulado, nace malformado, o sea, la colonia ya nace malformada. Y la extraversión representa producción. Produzco extraversión, o sea, produzco no por necesidades internas, sino por necesidades externas. Insisto, lo que necesita la metrópoli. Entonces, claro, vienen las conquistas de los territorios, bueno, todo el proceso. No me voy a poner a dar una clase de historia acá, hay infinidad de libros, digamos, que se pueden leer con respecto a esto. Lo que nos interesa es que lo entiendan desde el punto de vista, digamos, de concepto. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, empiezan las guerras interimperialistas, claramente, que es lo que tienen acá. La guerra entre imperios por las conquistas de territorios. Fíjense que ahí ya cuando estoy hablando de territorios, ya para las metrópolis, ya el concepto de mercado, ese concepto de mercado ya no es un mercado bilateralizado, ya empieza a tener un concepto de mercado mundial. Empieza a tener un concepto de mercado mundializante. Ergo, el mercado es el mundo. Entonces, como se entiende que el mercado es el mundo, tengo que salir a conquistar, colonizar esos mercados. Y esas son las potencias metropolitanas capitalistas, bueno, luchan, que se vienen a ser las guerras interimperialistas que tienen acá, por las conquistas de esas porciones de mercado mundial, para decirlo así, de una manera que se comprende. Ahora, claro, ¿eso qué implica? O sea, eso implica que, bueno, ya a este nivel de etapa histórica ya, digamos, el capitalismo ya empieza a consolidarse como modo de producción. Claramente acá tienen tienen situaciones de desconexiones. Las desconexiones, ¿cuáles son? Bueno, viene la guerra del 17, y bueno, empieza a formarse en algunos países del este europeo lo que se llaman desconexiones. Luego, digamos, eso lleva a que muchos otros países estén desconectados de todo lo que es este sistema capitalista mundial, es decir, que tiene una concepción de producir y en consecuencia una morfología estructural, social, absolutamente diferentes. Es otro capítulo si en verdad, digamos, estuvieron absolutamente desconectadas del sistema capitalista mundial.
este es otro tema, pero yo sí puedo decir que hoy en día, digamos, tanto China, Corea, Cuba, Vietnam, ya forman parte de este sistema capitalista mundial. O sea, pueden tener alguna cuestión, digamos, alguna particularidad, digamos, en cuanto digamos, a lo superestructural o a lo estructural o a infraestructural, digamos, respecto, pero están absolutamente integradas hoy en día al sistema capitalista mundial. Desde la caída del muro de Berlín, digamos, si bien pueden haber rezagos de desconexión de lo que era, por ejemplo, la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy no puedo decir que la actual Federación Rusa, digamos, no es capitalista, digamos, o no puedo decir que China no es capitalista. Muchos dicen, digamos, que siempre, digamos, inclusive en la época, digamos, en la época revolucionaria bolchevique y la conquista y la desconexión, y muchos autores dicen que inclusive tampoco se puede hablar de un no capitalismo, sino se puede hablar de un capitalismo de Estado, bueno, pues toda una discusión, ¿no? Ahora bien, tienen que tener, acá ya hay una concepción digamos, de hegemonía por parte de las metrópolis capitalistas. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica el concepto de hegemonía que representa, viene de hegemón. Eso significa que, bueno, ya a esta altura histórica, eso que está queriendo decir, bueno, que ya tengo una consolidación del modo de producción capitalista a escala internacional. Entonces, el neoimperialismo que ven acá, o sea, el neoimperialismo, ¿qué implica? Que es una forma de conquista no violenta, a ver, por decirlo de alguna manera. Que también esto que le estoy diciendo, de acuerdo al autor que utilicen, puede ser conceptualmente criticable lo que estoy diciendo, pero digamos, ya digamos, a esa altura ya digamos, las potencias imperialistas no ven, digamos, la necesidad de la conquista a través de la violencia porque ya hay un dominio, de alguna manera, ya hay una internacionalización del capital a través de distintas manifestaciones, en donde no necesariamente tenía que mediar la violencia para dominar. ¿Entienden? O sea, ¿qué está queriendo decir esto? Bueno, que ya había un dominio de índole económico, claramente económico. Entonces no se necesitaba la conquista. Si ya estaban dominados, digamos, si ya existía y repito, un dominio económico, ¿para qué conquistar, digamos, de otra forma? No tiene ningún sentido. Entonces ya tenemos, digamos, ya a partir de 1945, como tienen acá, hasta ahora, ya tenemos un sistema capitalista absolutamente consolidado y mundializante, en donde fíjense que sigue la dicotomía entre centro y periferia, que es una relación de dominación y de dependencia, como verán, de todo un proceso histórico, pero donde, a diferencia digamos, de la secuencia histórica que venimos diciendo, si bien existe esta relación entre centro y periferia, hay algo que lo media. Lo que media entre centro y periferia es esto que tienen acá. Hay una superestructura, una estructura y una infraestructura de índole sistémico. Es decir, cuando hablo, a ver, dígame una institución superestructural sistémica hoy que está afectando a la Argentina. El FMI.
Por ejemplo, exactamente, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, bueno, todas estas cuestiones. Hay algo que media entre centro y periferia. Por lo menos diríamos, hay un árbitro, ¿no? En teoría, ¿no? Hay un árbitro. Sabemos que ese árbitro, digamos, siempre, digamos, favorece acá, ¿no? O sea, siempre está favoreciendo acá. Tienen una concepción de, digamos, de desenvolvimiento del capital absolutamente diferente, o sea, lo que se llama acá de acumulación. Acá hay una acumulación autocentrada, es decir, yo podría decir que son por los propios movimientos. Y acá hay una acumulación extravertida. O sea, cuando hablo de acumulación extravertida, el término viene de acá, es decir, que los movimientos están en función, los movimientos dinámicos acumulativos están en función del centro y no de la propia periferia. Es decir, para que se entienda, tomo el caso argentino. Caso extremo, no sé. El 70% de la superficie cultivable de Argentina produce soja porque existe demanda china. Una producción extravertida, no porque se consume soja internamente. Es una demanda extravertida, por lo que está pidiendo, digamos, un país central, en este caso. No por lo que necesita, digamos, autocentradamente la periferia, ¿no? Sus patrones de producción, de acumulación / producción, insisto, están en función del centro, no de la propia periferia. Somos periferia del centro, por eso cuando dimos, digamos, el concepto de estructuralismo, porque esto claramente, como verán, tiene principios estructurales, todo lo que estoy mencionando, hablaban de un centro y una periferia como dos caras de una misma moneda. Ahora, desde el punto de vista, insisto, digamos, de la teoría de la mundialización, claro, cuando ya tengo un sistema capitalista mundial, un todo mundial, ¿qué significa el todo mundial? Bueno, que hay una internacionalización consolidada de la ley del valor a escala planetaria. Entonces, ¿ahí qué viene también? Bueno, es la internacionalización del capital productivo también. O sea, no es que solamente la internacionalización del capital mercancía, capital dinero, sino también de la producción, esto que se habla de la inversión extranjera directa. Por eso les decía al principio de la clase, la internacionalización se manifiesta de distintas maneras. Ahora, para que se pueda internacionalizar, todo el mundo tiene que tener las mismas reglas. Vuelvo a insistir con lo mismo, que son las leyes capitalistas. Si no, ¿cómo se internacionaliza? Y alguien tiene que regular, mediar, para ser más preciso. Tiene que mediar, y es esto. Pero claro, ¿cómo se da? La relación entre esto y esto son relaciones de dominación y de dependencia. No son entre iguales. No hay una igualdad. No hay esa igualdad, digamos, que hablaba de Smith, Ricardo, no, porque en verdad esto tiene que convenir, a ver, tienen que salir ambos beneficiados y todo esto. No. Si voy a tener relaciones de dominio y dependencia, siempre va a ser una relación desde el punto de vista económico asimétrica, diferente. Donde hay uno que domina y otro que es dominado. Que domina es el centro y el dominado es la periferia. Y acá, claro, y acá, como les decía, acá tengo una internalización del capital productivo. Como les decía, ya cuando tengo la internacionalización del capital productivo, es la internacionalización de toda la forma de
mundialización del capital que hemos mencionado, inclusive mixturadas. Inclusive mixturadas. Y claro, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Me quedó un poco colgado que no terminé de entender el concepto de acumulación extravertida de la periferia. La acumulación, ¿qué es? A ver, ¿qué vendría a ser acumular? ¿Qué es acumular? Podría ser juntar, tener, atesorar. El punto de vista del marco teórico que estamos utilizando, ¿no? ¿Qué es acumular? ¿No es eso? Tener en No, posesión. tener, no. Acumular en el marco teórico que estamos utilizando, no. Acumular vendría a ser, digamos, acumular es la forma de ganar. Ok. O sea, si se gana es porque se acumula. Vendría a ser, Claro. vendría a ser dinero, mercancía prima, dinero prima. Es una dinámica de acumulación. O sea, donde siempre D prima tiene que ser mayor a la D. El principio dinámico del capitalismo elemental, desarrollado por Marx en el tomo 1 del Capital. El objetivo, insisto, es ganar, eso es acumular. Entonces, para acumular, ¿qué es acumular? Es producir, o sea, en definitiva lo que estoy haciendo es eso. Ahora, ¿qué es lo que produzco? La periferia produce extravertidamente. A ver, vuelvo al ejemplo que di, que quizás no puede ser de lo más feliz, digamos, pero ¿quién habló recién? Que no vi porque estoy con el esquema. ¿Yo la que preguntó? Fiorella. Fiorella, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántas veces comiste soja en la semana pasada? La verdad que nada. Bien, yo tampoco. Salvo una milanesa de soja el otro día, digamos, no tenía, me hice rápidamente una milanesa de soja Granja del Sol rápidamente, digamos, la saqué del freezer y la hice. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Argentina está utilizando mucha de su, digamos, de su abundancia en términos de herrero de tierra para producir una mercancía que no consume. Ah, ok. ¿Se entiende? Eso es la extraversión. Esa es la extraversión. No se produce por las necesidades de la periferia. Se produce en función de lo que, digamos, de lo que solicita una parte del mercado mundo, que es el centro. No sé si entendió, Fiorella. Eso es. Sí, más que claro. Lo produzco, pero no por, digamos, digamos, una acumulación autocentrada como en el centro. Digamos, con mis propios objetivos, por mis propias necesidades, por mi propio desarrollo. No, en verdad, el desarrollo, de la periferia, tiene dependencia del centro. Por eso es dominación y dependencia. Vuelvo a insistir con lo mismo. Ergo, subdesarrollado. Perfecto, profe. Más que claro. Inferioridad de condiciones siempre. ¿Se entiende? Por eso, dentro del sistema capitalista mundial, vuelvo a insistir, no hay una relación de entre iguales, no puede haber una relación de entre iguales, es imposible que eso ocurra. Si existen relaciones, si existen relaciones, siempre uno va a salir más beneficiado que el otro en términos relativos. O, como te dirían las posiciones estructuralistas, dependentistas, el desarrollo de uno representa el subdesarrollo de otro. Son dos caras de una misma moneda, digamos, como hemos expresado en alguna oportunidad en alguna clase.
Por eso hay muchos Amin y dicen, bueno, Amin, bueno, si la periferia quiere un desarrollo, no puede ser este desarrollo. Porque este desarrollo para la periferia es su propio subdesarrollo. La única manera de desarrollarse la periferia es un nuevo concepto de desarrollo, y ese nuevo concepto de desarrollo, para ese nuevo concepto de desarrollo, tiene que desconectarse, la desconexión de este sistema capitalista mundial. Porque tanto y en cuanto esté dentro de ese aura capitalista, seguirá siendo subdesarrollada. Puede estar mejor, pero siempre en condiciones de subdesarrollo, insisto, de una perspectiva totalizadora mundializante. ¿Qué es esto? Es que la internacionalización del ciclo completo del capital ya no se da pura y exclusivamente ni en el centro, no se da pura y exclusivamente ni en el centro, sino se da en el mercado único mundial que está acá. Es decir, que ya, digamos, desde el punto de vista de este postulado, yo le podría decir que lo comparto absolutamente. Pero bueno, es una subjetividad mía, absolutamente criticable. Desde el punto de vista de economía mundo, es absurdo hablar de mercado interno y externo. O sea, es un único mercado. O sea, yo cuando hablo del precio de la soja, hoy, por ejemplo, hablo de $640 porque es lo que marca el mercado internacional. Yo no digo, no, en Argentina la soja está $300 y en el mundo está 641. No, yo puedo decir que el costo de producción en Argentina es de tanto y el precio mundial es de tanto. No sé si me explico. Que son precios de producción y precios de mercado, algo que traté de marcar categóricamente cuando vimos o cuando analizamos el esquema de Manuel, que dije, ojo que estos son precios de producción, no son precios de mercado. Una cosa son los precios de mercado y otra cosa son los precios de producción. Entonces, fíjense que la extraversión de Argentina que se caracteriza, que produce mercancías que tienen fundamentalmente cotizaciones en el mercado mundial. Soja, trigo, maíz, commodities, como se dicen ahora, commodities. ¿Y el precio de commodity dónde se fija? En el mercado mundial. Se lo fija en el mercado mundial. Entonces, la periferia, insisto, ¿cómo produce? ¿Cómo produce? ¿En función de qué mercado? Bueno, de lo que fija sobre todo el precio mundial. Si la soja está a $641, bueno, vamos a producir soja porque el precio es atrayente. Entonces está en el ciclo del mercado mundo, no del propio ciclo económico, sino del mercado mundo, inserto en la dinámica del mercado mundo, no en su propio mercado interno. Insisto con esto. Profe, ¿eso tiene que ver con la teoría de la convergencia de los precios? ¿En qué sentido? ¿De qué precio me estás haciendo mención? ¿Y a qué convergencia? Porque también yo te podría contestar con una pregunta. ¿El precio de monopolio son precios de convergencia? ¿Son precios de acuerdo o son precios de imposición? ¿Puedo meterme? ¿Cómo? Sí, puedo acotar algo acerca de la pregunta que usted dijo, la contrapregunta, por así decirlo. Que son impuestos por el que tiene el monopolio. Son de imposición. Bueno, a ver, Agustín, es todo un... Si yo te digo, la soja $641,
Y que eso es un precio de convergencia y en verdad es un precio de convergencia, ¿sí? Porque, a ver, es un precio que está marcando un precio mundial de un commodity. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Y bueno, en función de lo que vimos, bueno, por la demanda relativa y la oferta, bueno, todo bárbaro. Ahora, ¿cómo se llega ahí? Y porque la guerra de, no sé, la guerra de Ucrania-Rusia, como Ucrania era un gran oferente de soja, y ahora está en un conflicto bélico, no va a producir soja, con lo cual, si la demanda mundial se mantiene, eso llevaría a que el precio aumente. Y eso es lo que hace que el precio aumente. Entonces, ¿ese precio es real o es un precio potencial? ¿O es un precio especulativo? ¿Es porque efectivamente no se está produciendo más o porque se estima que no se va a producir más futuro? Entonces se va a $641 por una expectativa. Es bastante, digamos, complejo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, dada la altura de la asignatura, también voy a plantear preguntas complejas, no simples. Entonces, la inflación mundial que se está generando, ¿por qué es? ¿Es porque realmente hay una situación de escasez? Realmente, digamos, hay menor cantidad de mercancías producidas, de commodities producidas. Efectivamente. ¿Es así? ¿Se me escuchó lo que dije? No, yo no sé si se me está escuchando, ¿no? Sí, se escucha, profe. Bueno, por eso, con esto, digamos, a ver, a modo de tratar de clarificar conceptualmente algunas cuestiones, digamos. No sé si se ve. Me voy a detener. Sí, se ve. Sí, Gustavo, si querés, por favor, acotar algo, bienvenido. Hablaste vos, ¿no? Sí, estoy en 10, ya me puedo conectar desde la compu, estoy con el celular. Ah, bien. Bueno, quería diferenciar, digamos, y con esto terminar, ¿no? O sea, el tema de qué es mundialización, qué es internacionalización y qué es globalización. Porque la globalización, como digo, existió siempre. Globalización existió siempre. O sea, no, en ese sentido, ojo con este tema, porque es un tema muy de moda, pero no es lo mismo la mundialización que la internacionalización que la globalización. La mundialización, digamos, desde el punto de vista conceptual, como tienen ahí, lo voy a leer, por más que ya lo repetí en toda la exposición que hice. Proceso de creación en un único mercado interno mundial. Es decir, un único mercado mundial que funciona mediante la universalización de la ley del valor. Es decir, que solamente eso es configurable gracias a la universalización de la ley del valor. Es decir, que todas las partes que integran ese todo mundial, pero parto el análisis de ese todo mundial, se manejan bajo la misma ley, que es la ley del valor. La internacionalización son las relaciones económicas, como el desarrollo de diversas fuerzas se define a escala mundial. Esto es lo que le decía, que es la internacionalización, es cómo se expresa, digamos, la internacionalización del capital en diferentes formas. Que dije 3. ¿Cuáles eran? Hola. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son las formas de internacionalización del capital, que son las relaciones económicas?
de capital dinero, capital mercancía, capital producción. Y capital productivo, exactamente. Y después tengo la globalización, que globalización existe siempre. Proceso impulsado por, digamos, por las tecnologías, fomentado la desregulación. La competencia se establece lógicamente entre empresas y no entre países. O sea, ya cuando digo, bueno, ya cuando hablo de consolidación, ¿qué digo? Bueno, ya hay una consolidación, digamos, del capital, y, si, digamos, y ese monopolio, digamos, que estuve hablando hacia adelante, se expresa, se expande en el mercado mundo, insisto, de distintas formas. Es decir, que, insisto, conceptualmente parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Esto lo tienen que tener, por lo menos, lo tienen que tener claro. Bueno, ¿preguntas? Yo les diría que lean, digamos, la bibliografía que tienen respecto a esto, y la semana que viene me pueden hacer todas las preguntas que crean convenientes. ¿Qué les parece? Yo aprovecho, Joaco, mientras, perdón, puedo hacer un pequeño comentario. Sí, Gustavo. Es importante esta cuestión conceptual que marcaba recién Joaquín. Perdón que no enciendo cámara, pero estoy manejando desde Campana a mi casa. Pero me pareció importante esto último que marcaba Joaquín, porque la semana que viene nos vamos a meter con cadenas globales de valor, que es uno de los temas que aparece en el programa. Y esta cuestión conceptual es bastante interesante para entender justamente el fenómeno de la globalización de las empresas y cómo estas empresas, aprovechando procesos de integración económica regional, generan en principio tres grandes cadenas globales de valor, ubicadas una en el sudeste asiático de la mano de China, otra en Europa de la mano de Alemania y otra en Norteamérica justamente con Estados Unidos. Y eso es bastante interesante porque por lo que les contaba recién Joaquín, obviamente lo que adhiere un 120%, esto hace que el sistema, la economía mundo, este sistema que tiene una estructura claramente, se inclina hacia un lado o hacia el otro. O sea, cuando nosotros hablamos en el comercio mundial del orden mundial, nos referimos a esa orientación que va a tener desde lo económico, desde lo financiero, desde lo productivo. Y como alguien de ustedes también comentaba al inicio de la clase, los organismos internacionales que van a estar defendiendo determinados intereses, claro está, desde la OMC, la OMS, el FMI, el Banco Mundial. Esto que hoy por ahí ustedes lo fueron viendo por separado, vamos a ir llegando a lo que es esa constitución de una estructura económica mundial. Esta es toda la base metodológica para entenderlo, y por eso en el caso de la cadena global va a ser uno, y después sí vamos a bajar de eso a más general, a lo particular, para ver cómo en un país, en el caso de Argentina, después se aplica política comercial, para ver cómo timonea, digamos, el barco en todo este gran escenario de relaciones internacionales, que como bien decía acá el compañero, es bastante complejo. Precios que suben y que bajan, estoy pensando rápidamente, porque ustedes saben que la economía no es inocente, estoy pensando en el tractorazo del otro día, en las retenciones que suben o que bajan, bueno, todo lo que ustedes conocen del folclore nacional, y lo digo en el buen sentido, pero que tiene que ver con lo que estamos acá analizando en la materia. No estamos desconectados para nada de lo que está pasando en Argentina, que siempre nos da temas para discutir. Así que, insisto con el colega, repasen y eventualmente aprovechen los foros y la mensajería para preguntarnos sobre aquellos que no se entiendan, de manera que tal que la semana que viene podamos hacer un rápido repaso de estos temas y meternos con un tema nuevo. Nada, simplemente hacer ese comentario, Joaco. Bien, gracias, Gustavo. Bueno, si les parece bien, damos por finalizada la clase de hoy. Yo les sugeriría que lean para la semana que viene el material respecto a este tema, y estamos abiertos a los interrogantes que manifiesten el lunes entrante para responderlos sin ningún tipo de inconvenientes. Al contrario.
Si algo tiene alguien más para decir, si no, finalizamos acá. No, profe, gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buena semana, buenas noches. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Buena profe. semana. Nos vemos la próxima Gracias, clase. chao. Chao, profe, hasta luego.